Las diferencias de ambos Negan se resumen en esta escena. Negan es uno de los personajes más queridos y significativos de The Walking Dead. Incluso ha pasado la barrera del conocimiento de los fanáticos a ser un personaje reconocido por la mayoría de otras comunidades. Esto se debe claramente a lo genial que es, gracias a su estupendo desarrollo, escenas icónicas o simplemente por ser un excelente villano. Recuerdo cuando se hablaba de su inclusión en la serie, se esperaba con expectativa su llegada, además con emoción, por la curiosidad de cómo plasmarían a este gran villano de las viñetas a la pantalla. Estaba ese temor constante de que hubiera la posibilidad de que arruinaran al personaje, traicionando su concepto original, censurando o suavizando la idea principal debido a sus características densas e inapropiadas, y así no tener un Negan a la talla para la serie de televisión. Pero llegó el gran día, por fin Negan iba a ser su gran entrada, y fue grande la sorpresa al ver una fiel adaptación del cómic, haciéndole justicia totalmente a todo lo que representa el personaje. Por su parte, también una gran actuación, que conquistó al público rápidamente y transmitiendo una mezcla de amor y odio. Todo esto solo en sus 2 primeros episodios. Pasa el tiempo, todo iba bien, el transcurso narrativo del personaje se estaba dando correctamente. Sin embargo, era cuestión de tiempo para empezar a notar diferencias notables con su contraparte, cosa que ya había tenido un poco, hasta que claramente la historia de Negan empezó a transformarse, y por situaciones externas, guión y decisiones estúpidas, Negan iba tomando un enfoque diferente pero interesante. Actualmente es prudente analizar ambos personajes y ver sus más grandes diferencias, que aunque son contadas, significan un nuevo enfoque. Y al terminar, daré mi veredicto personal sobre cuál pienso que es la mejor versión, mi opinión sobre los cambios en los que profundizaré y una conclusión para todo el público. Sin más, esto es Negan vs Negan. Mentalidad. La mentalidad de Negan es algo muy único de él. Su manera de expresar y de actuar lo vuelven muy identificable. Su personalidad está tan bien construida que tiene un sello propio, una esencia singular que reconoces en cualquiera de sus versiones. Sus pensamientos, acciones e incluso vocabulario son tan reconocibles que hasta podemos identificar qué cosas podría hacer y qué no. Bien podría ser ahora un perfil psicológico de ambas versiones, pero es importante decir que los dos son Negan. Me refiero a que pese a todas las diferencias que mencionaré posteriormente, las dos comparten la esencia del personaje. Ninguno ha traicionado lo que podríamos llamar el código fuente de Negan, que es lo que lo hace único a pesar de las diferentes circunstancias y actos de sus respectivas obras. Podríamos decir que la insolencia, lenguaje soez, carisma, orgullo, obstinación y lo sanguinario son características intrínsecas de Negan, que todas las manifestaciones del personaje las respetan y adaptan bien, sin excepción de la serie. En el cómic es obvio porque es el original, pero de igual manera la serie adapta perfectamente lo que significa Negan. A lo que quería llegar antes de decir sus diferencias es que la mentalidad de Negan en las dos versiones son prácticamente la misma. Desde su primera aparición comparten igualmente ideología y manera de trabajar, pero es cuando empieza la guerra que empezamos a ver ciertas disimilitudes que mencionaremos en los siguientes puntos. Pero repito, sin manchar ni transformar al personaje, siempre respetando las características intrínsecas. Antes de irnos a la guerra, una diferencia a notar desde el inicio de su historia en la serie es lo que yo considero un error del cómic. Esto ya lo mencioné en mis videos pasados de la historia de Negan, pero aquí lo desarrollaré. Me refiero a la parte de dejar claro quién manda cuando Rick lo amenaza. Esto definitivamente se hace mejor en la serie, al hacer que Negan se tome más en serio su relación con las personas que somete, y sobre todo construye mejor y le da más sentido al poder que ha logrado alcanzar Negan, ya que no se toma a la ligera ninguna amenaza y suprime a toda costa cualquier indicio que ponga en peligro todo lo que ha construido. En este caso, la mirada de Rick reflejaba provocación y aversión, pero sobre todo odio, todavía pese a la primera impresión que dio Negan. El cómic deja este aspecto de lado, lo cual es un error. Rick lo amenaza y a Negan no le importa, mas su respuesta se limita a decir que si intenta algo, sus hombres lo matarán, lo que deja a Rick en una vía directa para hacerle frente rápidamente, debido a que Negan no provoca un miedo tan fuerte en él.
En sí, eso agiliza la trama, al entrar pronto a la preparación para la guerra, pero al hacerlo sacrifica sentido al sistema de Negan, al dejar escapar una amenaza y un comportamiento que es claro que evidencia un mal resultado de su violenta primera impresión. La serie corrige este error y hace que Negan se interese por el efecto que tienen los demás, y al ver que Rick todavía no le respeta ni le teme totalmente, hace todo un movimiento, uno que lleva consigo humillar y destruir emocionalmente a Rick, hasta que suplique por clemencia. Esto deja a Negan de la serie como un líder más eficaz, por interesarse en aspectos que conlleven en dirigir y controlar de mejor forma a las personas, lo que le da más lógica a el por qué consiguió tanto poder. Sin embargo, este detalle en el cómic lo deja sin más. Comportamiento. El punto donde más distintivos hay entre ambos, y que muy probablemente generó más opiniones al respecto, fue en su comportamiento, a través de las diferentes situaciones que vivía el personaje, ligado incluso a su redención, que es el siguiente punto. En la serie todo comienza con la partida de un personaje que él estima mucho, Carl Grimes, que, omitiendo sus motivos estúpidos por su salida, es evidente en ambas versiones el gran cariño que le tenía al hijo de Rick. Lo admiraba por su gran coraje y valentía, pero sobre todo el cómo alguien tan pequeño se acopló en un mundo de destrucción y muerte tan rápido, deseando haber tenido un hijo como él. Pese a eso, con la innecesaria muerte de Carl en la serie, tenían que crear una reacción por parte de Negan a este hecho, y es claro que le afectó. Vimos un lado de Negan más sentimental, porque de verdad lamenta esa pérdida, lo cual no es malo. Negan es creíble que reaccione de esa manera, pero es un poco extraño, porque ahora el conflicto entre Rick estaba embarrado con condolencia por parte de Negan. Lo que hacen en esta parte de la historia es ablandar más de lo necesario a Negan, donde claramente no se debe de hacer, porque es el punto de la historia donde Negan es el villano a vencer. Los objetivos de los protagonistas es acabarlo, y lo que hacen es que empaticemos con él, poniendo escenas como la de él y el padre reflexionando juntos, sufriendo la muerte de Carl, o incluso hasta sacar a Negan de la ecuación por bastantes episodios, poniendo a Simón como el verdadero responsable de los actos atroces de los salvadores, y hacen que nos preguntemos en pleno arco de conflicto, ¿realmente es tan malo Negan? Cosa que no es mala, pero definitivamente no era momento para desarrollarlas, cuando se supone que Negan aquí debe de dirigir la cabeza antagónica y no empatizar con él, al menos no todavía. Por ejemplo, vemos a Negan abrirse emocionalmente con el padre al contarle parte de su historia, sí, con algo de conflicto entre ambos, pero al final los dos comparten un momento de consideración. El propósito de esta escena es que conozcamos parte de su historia por parte del mismo Negan y así empatizar con él, y está bien, es bueno que quieran agregar eso, pero si es un poco fuera de lugar, humanizarlo más de lo normal, cuando claramente no es momento. Lo mismo con lo de Simón, él se lleva casi todo el crédito de los actos malos en la segunda mitad de la guerra. Además descubrimos que algunas hazañas infames de los salvadores en el pasado fueron orquestadas por Simón, así que lo dejan como el verdadero psicópata, y a Negan como alguien comprensible pero duro, cosa que en el cómic no es tanto así. En toda la guerra contra él, siempre está dispuesto a acabar con la rebelión con mano dura, sin traicionar su principio de que las personas son un recurso, ya que en varias ocasiones su objetivo en sus ataques era que las personas se rindieran y le temieran de nuevo, e incluso que le pidieran que volviera a gobernarlos. Lo que acabo de decir es en menor medida, no estoy diciendo que Negan de la serie sea bueno, él, pese a todo, fue el villano principal, e hizo cosas horribles para obtener de nuevo el control de las comunidades. Sin embargo, en la serie se enfocan en Negan como alguien con principios y reglas, al poner una figura mucho más retorcida y violenta como Simón, reafirmando un Negan más comprensivo y tratable. Y repito, no es malo, solo son diferentes circunstancias. Pero en fin, las diferencias en el cómic no acaban. Más tarde, con un Negan un poco más humanizado después de la guerra, pasa un largo tiempo encerrado en una celda. Omitiré una parte importante que desarrollaré en el siguiente punto, pero durante este tiempo, Negan se redimió totalmente. No nos queda duda alguna que ya no es el mismo Negan de antes. Sus acciones ahora están llenas de apacibilidad. Las atrocidades que cometió en el pasado parecen disgustarlo. En cambio, en el cómic, pasa aún más tiempo y circunstancias para que piense así. De hecho, en ese mismo punto del cómic, Negan seguía justificando sus actos pasados diciendo que era lo que se debía de hacer para salvarlos a todos. Pero en la serie es más entendible.
pues pasó aún más años en prisión, y su cambio se dio mucho más rápido que en el cómic. Ahora con acciones como su conexión casi paternal con Judith, su regreso a Alexandria después de estar en libertad, y sobre todo, suprimiendo con odio todo indicio y señal de sus terribles actos del pasado, que fue lo que pasó con Brandon, el tipo que lo deja escapar. Negan lo asesina porque es la materialización de sus acciones en el pasado, un fanático que idolatraba sus terribles actos, inconscientes y sanguinarios. En cambio, en el Negan del cómic lo asesina sin más, alimentando más la incógnita de su dudable redención. En el cómic, a pesar de estar deseando salir de la celda, demuestra que todavía guarda un poco de rencor, y existe una incertidumbre en el espectador al no saber si se ha reformado, porque todavía da indicios de ser alguien con intenciones malas. Podríamos llamarlo una especie de antihéroe. En la serie Negan sin duda alguna es un buen tipo, porque ha demostrado no tener indicios maliciosos, aportando en lo que puede a las comunidades teniendo intenciones buenas para este momento en la historia. Pero llegamos a la parte de su inclusión en los susurradores. Negan y Alpha tienen una relación bastante interesante. Al principio admiración y deseo, pero la serie le da un rumbo diferente a esta relación al hacerla más personal. Negan despierta un interés más peculiar por Alpha. Asimismo, Alpha también confía en él de una manera más particular. En fin, tienen una conexión más especial al punto de relacionarse amorosamente, cosa que en el cómic no se ve, solo se ve el interés por parte de Negan, pero nada serio, siempre se limitaba a una relación de confianza básica. El punto es que el objetivo de Negan es claro: acabar con Alpha para ganarse finalmente la confianza total de Rick y poder abrirse paso a su libertad. Claro, esto en el cómic. Pero en la serie le dan la vuelta a hacer a Carol la mente maestra detrás del ataque, pero aún así Negan confabuló con ella para limpiar su nombre, objetivos similares pero contexto diferente. Esto da como resultado que Negan realmente no quiera matar a Alpha, pero lo tiene que hacer para cumplir su palabra con Carol y poder ser libre de una vez por todas. Incluso al momento de hacerlo, le guarda bastante respeto y se despide de ella con cariño, porque a pesar de que pudo relacionarse mucho con ella, sabe que Alpha ya había pasado sus límites, y era mejor para todos sacarla de la ecuación. Pero el Negan salvaje del cómic, siendo el autor intelectual de toda la treta, no le importó en absoluto a Alpha. Es más, diferió totalmente con la ideología y forma de ser de ella, que no dudó ni un segundo en acabar con Alpha, incluso disfrutando al hacerlo, para posteriormente ver su muerte como un boleto de entrada a la libertad. En teoría sus intenciones sí son buenas, pero está lejos del apacible Negan de la serie, que todos los actos crueles después de salir de prisión están justificados. Y repito, en el cómic Negan era una bomba de tiempo, sin saber sus verdaderas intenciones, y actuando con brutalidad la mayoría de las veces, porque él recapacitaría hasta la muerte de Lucille, y si no fuera suficiente, Negan comparte el dolor de la muerte de Alpha con su hija Lydia, en una escena bastante emotiva. Redención. Uno de los puntos más importantes de analizar es el proceso de redención del personaje, que como ya mencioné, en ambos sucede de una manera distinta, bastante similar, pero aún así distinta. Uno de los factores que obligaron a los escritores a modificar parte de la historia fue la salida de dos actores principales del show, desde la ya mencionada salida de Chandler Riggs, que le dio un enfoque más sentimental y melancólico a la guerra, y posteriormente la difícil salida de Andrew Lincoln y Lauren Cohan, Rick y Maggie respectivamente, que fue un golpe duro para la serie perder al protagonista y a un personaje importantísimo para el futuro como es Maggie. Al perder a estos personajes clave, los fans se llenaron de incertidumbre al pensar que terminarían de arruinar la historia, y con todo sentido, perder a la cabeza de la serie es casi una condena de muerte para la misma. Perder la oportunidad de adaptar fielmente las excelentes tramas del cómic que estaban por venir no era una idea nada alentadora. Pero si nos enfocamos en concreto en Negan, era inevitable que una gran parte del cómic se iba a perder tras la salida de estos dos pilares de la serie. Me refiero a la interesante e inusual relación con Rick Grimes después de la guerra, que desgraciadamente nunca veremos en la serie. En el cómic, estas interacciones eran oro, debido al choque de personalidades y antipatía de Rick,
Con la salida de Maggie, igualmente perderíamos una escena clave para la historia de Negan, y en mi opinión, uno de los mejores momentos de él, lo que se refiere al cómic 174, el final, entre comillas, del arco del personaje de Negan en el cómic principal. Esta escena refleja el punto clímax de su redención y a su vez el desenlace de este excelente personaje en la historia principal, y es fundamental que Maggie esté ahí, porque incluso es parte importante del desarrollo de ella, pero con la anunciada salida de Lauren, era casi un hecho de que esta grandiosa escena no se adaptaría, pero al parecer su salida no era permanente. Existía la posibilidad de que regresara un poco en el futuro, o incluso retomara su papel protagónico. Entonces, a tal hecho, tenían que tomar una difícil decisión. 1. Desechar totalmente la idea de adaptar esta parte, o 2. Recrear una bastante parecida a pesar de que no se cuenten con varios recursos vitales que en el cómic sí, siendo la segunda opción la que se terminaría haciendo. Obviamente, la escena de la serie carece de la fuerza y poder narrativo que tiene en el cómic, debido a muchos factores, principalmente porque se realizó en un punto de la historia mucho anterior de lo que se debería hacer, pero no por eso la escena es mala, al contrario, tiene sus puntos buenos, y la disfruté demasiado, cuenta con gran suspenso y trama bastante atrapante, pero al hacer eso desencadena diferencias entre ambas versiones. Para empezar, al hacerlo mucho tiempo antes, se pierden las cadenas de experiencias y vivencias que Negan vivió en el cómic, que lo llevan a una redención completa con su aportación final con Maggie. En cambio, en la serie, al ser una escena bastante apresurada, el efecto de disculpa y arrepentimiento se pierde. El Negan de la serie todavía no había vivido todas las acciones que hicieron que fuera formando su camino a la armonización, y al final se obtiene una escena con objetivos diferentes en la que está basada. En lugar de pedir perdón por los actos atroces que realizó en el pasado y aceptar su castigo suplicándole a Maggie que cumpla su venganza, matándolo de una buena vez, obtenemos una escena donde Negan provoca a Maggie solo para enfadarla y así que quiera matarlo, para posteriormente ser perdonada por Maggie, solo porque vio que Negan había caído tan bajo para suplicar su muerte, para ver a su esposa. Su encierro lo había afectado más de lo que ella creía, no era más el sádico monstruo de antes. Sí es cierto que en este punto de la serie era un tipo bastante ablandado, y después de su encuentro con Maggie, no quedaba duda que ella estaba casi arrepentido y en vías de cambio, y al pasar 6 largos años vemos a un Negan totalmente bueno, a pesar de que las comunidades no lo vean así, nosotros sabemos que es así, con interacciones con Judith o incluso cuando sale de Alexandria. Todo lo que hace refleja un Negan totalmente diferente al de antes. Y como ya dije, en el cómic, ese encuentro con Maggie sucede como desenlace y punto de redención total a su personaje. Veredicto y conclusión. Para poder continuar, haré un breve resumen de los cambios de ambos personajes. Negan del cómic. Absorbido totalmente por su ideología y cegado por el poder, empezaba a dañar a las personas al punto de hacerlo por simple satisfacción. Se convierte en todo un tirano cruel y sanguinario, hasta que los pueblos que había sometido se rebelan y posteriormente derrocan, demostrando que su ideología y manera de gobernar estaba equivocada, pasando 2 largos años en prisión donde sigue guardando bastante rencor y resentimiento en contra de quienes lo encarcelaron, pero poco a poco, viendo las situaciones vividas afuera, empieza a querer ayudar en la comunidad para ganarse la confianza de los demás y poder estar en libertad más que nada, primero con simples consejos y actos de buen comportamiento, hasta que ve la oportunidad de una hazaña que lo limpie de una vez por todas, omitiendo que sus acciones eran dudosas al estar manchadas de brutalidad. Logra hacerlo sin ningún cargo de conciencia, a pesar de lo cruel del acto, para posteriormente formar parte activa y clave contra una amenaza en contra de las comunidades, hasta que una pérdida lo hace reflexionar toda su vida y actos que lo llevaron a donde está, siendo después desterrado lejos, viviendo su vida y aceptando los errores que había cometido no solo como salvador, sino como esposo, hasta que finalmente tiene su conclusión, abriéndose con una persona a la que le había hecho tanto daño en el pasado, arrepintiéndose y dispuesto al castigo, pero al dejarlo vivir, deja atrás la etapa más oscura de su vida. Negan de la serie. El origen y su etapa de salvador son básicamente las mismas que en el cómic, solo que la serie demuestra tener un más lógico control con las personas a las que somete, interesado en el comportamiento de ellos y poniéndose a él como una figura de poder más inquebrantable, pero a pesar de eso, en el conflicto contra él, demuestra no ser tan perverso al ser colacionado con una figura mucho más desquiciada que él. Lo derrotan y lo encarcelan por 1 año y medio, donde se fue trastornado gradualmente por el encierro,
hasta el punto de tratar de suicidarse, para tener un momento de confesión con Maggie que lo mostrarían como alguien dañado que prefiere la muerte con tal de seguir viviendo en una realidad donde no puede ser feliz, ni tener de nuevo lo que ha perdido, para después de 6 años de reformación sea una persona totalmente bien intencionada, para incluso desarrollar lazos con miembros de la comunidad, para cuando es liberado 2 veces demuestra no tener intenciones vengativas y deseando aportar algo a la comunidad cuando las cosas no salen bien, y la única manera de conseguir la confianza necesaria es aceptar un convenio para acabar con una persona muy mala, a la cual después de una treta logra apegarse más sentimentalmente con ella, y con mucho dolor y respeto hace lo que tiene que hacer para ganar su libertad, ahora formando parte activa del grupo contra las amenazas y compartiendo el dolor de la pérdida con alguien cercano a su víctima. Entendiendo los cambios de ambas versiones, puedo considerar que la mejor de ellas es... ninguna. Sí, lo sé, déjenme explicarlo. No me refiero a que ninguna sea buena, al contrario, las dos son magníficas y son del agrado de muchos. Los cambios mencionados no son para nada superiores ni inferiores entre ellos, son totalmente subjetivos al juzgar a un personaje. Por eso mencioné al inicio las características intrínsecas de Negan, porque para mí ambas versiones cumplen con lo que significa el personaje, y sus diferencias solo son por el contexto de la historia y no por una modificación sin sentido. Porque el Negan de la serie se fuera construyendo de una manera más benévola no significa que sea mejor el del cómic, solo porque sea más violento. Es cuestión de gustos. Los cambios en la serie se hicieron porque así las circunstancias lo requerían, y a pesar de eso respetaron la esencia de Negan, pero dándole un enfoque distinto, que es creíble para el personaje. Claro que puedes tener una opinión sobre cuál es mejor, por eso este video, para remarcar las diferencias y que cada quien forme su opinión, de cuál Negan es mayor de su agrado. En mi opinión, los dos lo son, los dos me gustan por igual, tanto el original porque simplemente es un excelente personaje, hasta el de la serie por su sublime actuación, y una adaptación fiel con diferente orientación para darle más variedad a Negan como personaje. Comenten, ¿cuál fue su versión favorita de Negan? Gracias por ver.